vamos a compartir acerca de un atributo de Dios que es bastante diferente a lo que a nosotros naturalmente nos nace. Y es algo que yo debo confesar me hace mucha falta, especialmente en algunas áreas de mi vida. Por ejemplo, me hace mucha falta cuando estoy manejando. De hecho, por esa razón trato de no ponerle muchas cosas al carro que si soy cristiano y esas cosas, porque como el Señor me está procesando esa área de mi vida todavía, no quiero dar mal testimonio. Entonces mi carro todavía no se ha convertido al Señor. No da testimonio público de mi fe. Entonces, no sé si usted sabe o a usted le pasa que le falta paciencia. Levante la mano cuánto le falta paciencia en el Señor y estamos orando para que Dios pase ese atributo a nosotros. Hay diferentes formas en que se manifiesta esa falta de paciencia. Hay personas, por ejemplo, que tienen falta de paciencia con un familiar particular porque tal vez no han sanado el corazón con esa persona y todavía tienen cierto problema, ¿no es cierto? Algunos les pasa que tienen paciencia con todos los viejitos excepto con sus padres o con sus abuelos, ¿cierto? Hay algunos que tienen paciencia con todos los niños excepto con sus propios hijos o con cierto sobrino. Hay algunos que tienen paciencia con todos excepto con los evangélicos que piensan que la salvación se pierde. No, con eso no tengo paciencia. ¿Cómo es posible? Esa gente tiene que arrepentirse. Y tenemos, cada uno de nosotros tenemos estas áreas en las que nos falta paciencia. Pero el problema no es cuando nos falta paciencia, porque creo que no nos es natural la paciencia, por eso es un fruto del Espíritu, de permanecer en el Señor. Pero el problema más grande está cuando proyectamos hacia Dios nuestra impaciencia y decimos cosas como esta: ya Dios debería estar cansado de mí. ¿Cuántos han pensado ese tipo de cosas tan absurdas, pero que pasan por nuestra mente? Algunas veces decimos, ¿cuántas oportunidades más me va a dar Dios? Y tenemos esta relación complicada con su paciencia, porque Dios no es como nosotros, pero proyectamos hacia Él nuestra carencia. Y peor, porque a veces lo hacemos para con la vida de otros y decimos, ¿por qué todavía Dios está tratando con esa persona? A veces es una persona en particular, a veces puede ser un tipo de persona. Pero en muchos sentidos proyectamos nuestra impaciencia hacia Dios, teniendo, perdiendo mucho de su carácter y de la bendición de Dios en el proceso. Por eso quiero preguntarte para cerrar esta pequeña introducción. ¿Alguna vez has proyectado tu impaciencia hacia Dios? ¿Sea hacia ti o hacia las debilidades de otro? ¿Se entiende la pregunta? Tenemos, ¿no? Hay alguien que dice que no. La mayoría dice que sí, pero hay otros que dicen que no. Ajá, les explico mejor. Cuando nosotros somos impacientes, por ejemplo, con el cambio de un hermano, nosotros pensamos que Dios también lo es. Y es como que, bueno, ¿hasta cuándo, Pedro, por ejemplo? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Sí me explico? ¿O hasta cuándo tú, Señor, vas a permitir que esta persona haga tal cosa? Es proyectar nuestra impaciencia hacia Dios. ¿Entiende eso? Pensamos que Dios también es impaciente. Ya que explicamos la pregunta mejor, entonces tenemos 2 minutos para eso. Esto quiere decir que tienes 1 minuto para hablar y 1 minuto para escuchar. Vaya pues, 2 minutos. Relevo. Que la pregunta está mal redactada. O al menos no está, ¿No se entiende? no había leído bien. O sea, es que lo que confunde es Un minuto.
40 segundos. ¿Cómo estás? ¿20 segundos? Cinco, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Préstenme atención, por favor. Cambiamos a la siguiente. Fíjense lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es hermoso porque Dios está hablando de sí mismo. Y luego nos vamos a dar cuenta que muchos profetas en el Antiguo Testamento y aún apóstoles en el Nuevo hacen referencia a esta descripción de Dios. Me encanta, porque solamente Dios tiene el poder o el privilegio de poder dar una perspectiva perfecta de sí mismo. Tú y yo, la verdad es que no tenemos casi nunca una apreciación correcta de nosotros. Si nos hacen una entrevista de trabajo, por ejemplo, la mayoría de las veces tienen que preguntarle a otras personas de alrededor de nosotros para ver si nosotros realmente somos lo que decimos ser. Porque a veces tenemos por encima la opinión y a veces la tenemos muy por debajo. Así que es difícil tener una opinión certera y por eso nuestro testimonio de nosotros mismos no es tan válido, pero Dios, cuando habla de sí mismo, es el único testimonio perfecto. Así que hay que prestarle toda la atención. Mire lo que dice en Éxodo 34:6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, o Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Eso es lo que el Señor declara de sí mismo. Así que hay que prestarle mucha atención. Ahora, estos idiomas, el que fue escrito esto en hebreo al principio, no son tan descriptivos como los nuestros, son un poco filosóficos. Y cuando leemos lo que dice, cuando dice lento para enojarme, es que tiene la nariz grande, que lo que quiere decir es que respira profundo antes de airarse. O sea, como, ¿a cuánto les ha tocado? A ver, levanten su mano cuando les ha tocado. Bueno, Dios es un Dios que respira profundo cada vez que tiene motivos para airarse. Por eso es lento para enojarse. Él no se deja llevar por su ira, aunque tiene ira. Es interesante entender eso porque nosotros tenemos ira porque fuimos creados a su imagen. El asunto es que Él la controla y a veces nosotros no. Por eso cuando él dice que es lento para la ira, es lleno de compasión y misericordia y tiene un amor inagotable, nos está dando una específica descripción de quién es Él, de cuál es su corazón. Y a veces cuando leemos el Antiguo Testamento en ciertos pasajes en particular, tenemos la idea de que es un Dios severo, de que es un Dios molesto, de que es un Dios que comete atrocidades y genocidios, pero no es verdad. Lo que dice de Él mismo es que es lleno de compasión y misericordia. Y lo vamos a ver ahora. Dios es un Dios paciente. Y para poder comprender esa paciencia de mejor manera, le vamos a presentar 5 puntos importantísimos acerca de la paciencia de Dios. Pero antes, ayúdame a orar por tu hermano. Oramos y avanzamos. Ayúdame ahí a orar porque la palabra de Dios es tan espiritual que lo necesitamos a Él para entender. Así que levanta tu voz en oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la vida de nuestro hermano, Señor, para pedirte que seas tú hablando a su corazón y a su mente y puedas derribar todo lo que se opone a tu conocimiento, cualquier prejuicio, cualquier idea religiosa, cualquiera de las trampas que el enemigo ha tratado de poner para que no te conozcamos, cualquier velo en nuestros ojos o en nuestro entendimiento. Y te pido que le abras el entendimiento a mi hermano y que le permitas recibir tu palabra con humildad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén Jesús. Amén. y amén. Amén.
para poder ver en la práctica esa paciencia de nuestro Dios, esa misericordia, ese carácter único. Elegimos algunos personajes bíblicos que lo ponen a prueba, básicamente. Pero más que compartir los testimonios y las historias de estos personajes, quisiéramos que te vieras como protagonista. Representan etapas, desafíos, escenarios que quizás todos en mayor o menor grado hemos experimentado en alguna ocasión. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este personaje que está aquí, eh, porque Dios, como dice el título, es paciente con mi sufrimiento. Y creo que, bueno, aparte de Jesús, quien murió crucificado y no hay mayor sufrimiento que ese, pero hay un personaje en la Biblia que es Job. ¿Quién conoce el libro de Job y la historia de Job? Como un 80%, 70%. Ay, 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 hay que leer más la Biblia para poder entrar directo al tema. Pero para hacer un contexto breve, Job es un hombre que la misma Biblia describe como un hombre íntegro, un hombre correcto, recto delante de Dios. El asunto es que él atraviesa muchos desafíos de una manera abrupta. De un día para otro pierde todos sus hijos, pierde todos sus negocios, pierde todos sus bienes, incluso en unos días pierde su salud. El contexto es muy delicado porque, bueno, quizás nos familiarizamos ahorita con lo que se siente perder abruptamente algo por lo que nos aconteció hace un par de semanas. Sí, de repente no directamente, pero hemos visto el de sufrimiento y la desolación que implica de un momento a otro perderlo todo. El asunto de la historia de Job la hace más difícil porque aparentemente este es un hombre íntegro, ¿no? Y hay un contexto de fondo que Job no sabe. Y es que hubo una conversación previa a todo lo que le pasó a Job. El enemigo está probando que Job es leal a Dios, es fiel a Dios, porque Dios le tiene, entre comillas, como consentido, vamos a decirlo así, tiene todo lo que necesita. Y el enemigo le dice a Dios, pero quítale lo que tiene para que veas cómo te va a maldecir. Y Dios le da permiso al enemigo para tocar la vida de Job. Y así es como comienza una serie de calamidades que confrontan a Job. Ahora, aquí ocurren dos cosas que quisiera resaltar. La primera es el padecimiento de Job. Por un lado, Job, que experimenta esto, que no entiende lo que está pasando, se ve de un día para otro presa del dolor, pero de un dolor absoluto. Y comienza un proceso de elaboración del duelo, o sea, un dolor que habla, un dolor que tiene un espacio para poder sacar lo que siente. Y es hermoso leer a Job, porque tú puedes ver cómo Dios literalmente permite un espacio para que tú puedas decir con libertad aquello que sientes, que incluso podría sonar como herejía o podría sonar como yo voy a decir semejante barbaridad, pero hay un espacio para eso. Es increíble. A mí que suelo ser dramática en muchas cosas, me encanta tener un espacio para exagerar. Porque siento que si no lo hago es como que no soy yo. Entonces necesito exagerarlo. Necesito decir, me voy a morir. O por ejemplo, cuando estoy obstinada con las niñas en casa, digo, yo no nací para esta broma. O sea, cosas que yo digo después cuando entro en sí, digo, a ver, ya va, no es así, ¿no? Señor, gracias por mis bebés, estoy muy feliz. O sea, pero sacar con esas palabras, con esa honestidad, con esa crudez, ese sentimiento es necesario. Hay posibilidad, cuando tú eres el protagonista de ese dolor, puedes decir. Ayer dimos una capacitación de eso, precisamente, o sea, de cómo acompañar a las personas que están sufriendo, sobre todo después de la tragedia, y no tomar literal sus palabras, porque no es la persona la que habla, es el dolor que está sintiendo. Y tiene que tener un espacio para expresar ese dolor. Es que no lo entiendo. Es que cómo es posible que tú permitas algo así. Y aquí está Job quejándose, en una queja abierta contra Dios, diciéndole, ¿sabes qué? Yo lo que necesito, y me encanta como le dice, es que yo te quiero llevar a ti un juicio, porque yo sé que si tú aceptas un juicio conmigo, donde yo te lleve al estrado, tú vas a ir preso. O sea, imagínate que Job está literalmente seguro que él tiene la razón. Porque él dice, yo he sido íntegro, yo he hecho todo lo que yo tengo que hacer. No entiendo qué está pasando. Y que se queja. Él le da rienda suelta a la queja delante de Dios.
Entonces, por un lado tenemos a este hombre quejándose abiertamente, pero por el otro lado, y es lo que queremos reflejar de la característica maravillosa de nuestro Dios, está un Dios paciente, un Dios que no censura, sino que un Dios que escucha, un Dios que da espacio para que nosotros podamos decir lo que sale, porque entiende que nos falta información, porque entiende que somos débiles, porque entiende que no hablas tú, sino que habla el dolor, y el dolor desde el punto de vista que tiene Job. Luego el Señor agarra las quejas de Job y responde a Job. Eso también es muy interesante porque él reencuadra el enfoque de Job. Entonces, pero a todas estas, el punto es que tenemos un Dios paciente en medio del sufrimiento. Por tanto, como hemos aprendido de Él, necesitamos saber que tenemos un espacio para hablar, un espacio para ser honestos, pero también tenemos la responsabilidad de ser pacientes con otras personas que sufren, sabiendo que necesitan un espacio seguro para poder expresarse. Necesitan compasión, necesitan misericordia, necesitan tiempo para poder entender muchas cosas. Entonces, son dos perspectivas interesantes que nos hace ver esta característica maravillosa de Dios específicamente en el sufrimiento. Ahora vamos a ver lo que dice Santiago 5. Honramos de gran manera, fíjense, esta es la perspectiva en el Nuevo Testamento de la historia de Job. Y resalta, honramos en En gran gran manera, manera a quienes resisten con firmeza el tiempo tiempo de de dolor, dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre que de gran con perseverancia, perseverancia puede ver cómo al final el final, Señor fue bueno con él porque el Señor está está lleno lleno de de ternura ternura y y misericordia. misericordia. La lectura de toda la historia de Job al final por Santiago me encanta porque la describe como un Dios que la contempla, que la protagoniza, pero desde una perspectiva de un Dios tierno y misericordioso. Necesitamos imitarlo para ser pacientes con aquellos que están atravesando unas etapas difíciles. Así es. El primer punto entonces es, Sí, ya se me olvida, siempre se me olvida esto. Hay que ser pacientes con los demás. cuando uno predica de la paciencia, el Señor le prueba la La paciencia. paciencia. Entonces, el primer punto es, Dios es paciente con mi sufrimiento, pero el segundo también es importante porque Dios es paciente con mi cansancio. El personaje que escogimos para hablar de este tema es Elías. Elías estaba pasando por una temporada bien compleja donde el pueblo de Israel se había desviado a otros dioses y tenían dioses de diferentes pueblos paganos y con sus dioses tenían también sacerdotes de estos dioses. Y estos sacerdotes desviaban el pueblo, el corazón del pueblo hacia esos otros dioses. Entonces un día Dios levanta a Elías. Elías confronta a estos dioses y les llama a tener un duelo. En este duelo iban los dos a clamar y el que respondiera de verdad era el Dios verdadero. Entonces salen entre 900 más o menos, 450 y 400 del otro, salen todos estos hombres profetas a pedirle a su dios Baal y a su dios Acera que se manifestaran. Entonces ellos están ahí desde la mañana hasta la tarde y su dios no se manifiesta. Entonces ellos comienzan a cortarse y a hacer cosas horribles, tipo de estos rituales de brujería y cosas atroces. Mientras ellos están haciendo eso, Elías se burla de ellos, diciendo, bueno, ¿acaso sus dioses están en la letrina que no les responden? ¿Acaso están en el baño que no están aquí para responderles? Y después que ellos pasan todo el día tratando de que sus dioses les respondan, Elías dice, Dios envía fuego. Y un fuego tremendo para consumir el sacrificio, el holocausto que tenían allí. Y Dios se manifiesta de una manera pública a Israel, haciendo ver que Él es el Dios verdadero. Luego Elías pasa por esa difícil de narrar historia donde mata a todos estos profetas. Y después de todo eso, yo quiero que ustedes piensen lo que significa. Mataron más de 850 personas, uno solo, en medio de lo que Dios está haciendo de purificando al pueblo, y luego él se va cansado y escucha que Jezabel, una mujer que en ese tiempo tenía el control de Israel a través de Acab, que era su esposo medio sumiso,
dice que lo va a matar. Entonces, cuando él escucha que Jezabel dice eso, se esconde, lejos de lo que uno podría creer. Este hombre acaba de ver fuego del cielo. Este hombre acaba de retar y de burlarse de más de 800 profetas y ahora le tiene miedo a la voz de una mujer. No tiene sentido en nuestro entendimiento. Pero Elías estaba cansado. Y en medio de su queja, Dios le responde de una manera tan hermosa y tan contraria como nosotros evangélicos del 2026 le responderíamos. Responderíamos seguramente con algún tipo de cosas como, por favor, Elías, ¿qué sentido tiene que tú tengas miedo ahora después de todo lo que hizo Dios contigo? Pero Dios, que sabe, lo pone a dormir. Le dice descansa, le da comida, lo vuelve a poner a dormir, le dice descansa, le vuelve a dar comida. Y después que lleva 2 días comiendo y durmiendo, el Señor le dice, come y bebe, porque largo camino te resta. El Señor tiene paciencia con el cansancio. Él sabe que tú y yo, cuando estamos cansados, no somos los mismos. ¿Cuántos han visto su peor versión cuando están cansados? Cuando estamos cansados, somos más propensos a caer en tentación. Somos más propensos a decir estupideces. Somos más propensos de ver con fatalismo el futuro. ¿Cierto? Estoy agotado, lo que necesito es dormir y comer, pero todavía mi mente está procesando las pocas fuerzas que tengo, está proyectando con las fuerzas que tengo, yo no puedo enfrentar lo que viene, entonces me vuelvo pesimista y fatalista. Y Dios tiene paciencia con nosotros cuando pasamos por eso. De hecho, es tan hermoso como Dios pastorea el corazón de Elías que no quise sacar del mismo libro de Reyes lo que quería, sino que más bien me fui al Salmo. Escucha la descripción, porque al final no estamos hablando de los profetas, estamos hablando de Dios. Escucha la descripción de Dios que da el Salmo 103, 13 y 14. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Aquí hago un paréntesis importante. Él no es tierno y compasivo con todos. Es tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se recuerda que somos tan solo polvo. Dios conoce nuestro corazón y porque sabe los momentos que pasamos y las variaciones en nuestro estado de ánimo, Él tiene paciencia. Y el hecho de que tú estés aquí hoy es una prueba increíble de la paciencia de Dios. ¿Cuántos dan un testimonio de eso? O sea, si Dios no fuera paciente, mi hermano, ninguno de nosotros estaría aquí. Así que gloria a Dios, porque Él es paciente cuando sufrimos y también es paciente cuando estamos cansados. Y también es paciente Cuando ofrecemos resistencia. Fíjense, a ver, otro episodio muy común en la vida de cualquier cristiano es, de alguna manera, renegarse a algo, ¿cierto? Aunque tú sabes que es lo correcto, aunque pudieses entender que, bueno, sabes que la dirección de Dios sería por allí, pero hay algo en nuestro ser que se resiste. Bueno, el personaje que elegimos para esto fue ese, y quiero que ustedes me digan quién es. Ah, muy bien, Jonás. Jonás fue un profeta también del Antiguo Testamento y él recibió una encomienda directa de Dios. Le dijo, bueno, Jonás, yo te elijo para que vayas y entregues un mensaje de advertencia a un pueblo que se llama Nínive. Yo ya sé que este pueblo es terrible y lo voy a destruir. Así que te mando a que vayas y les digas. Y él siente una confrontación y ya vamos a hablar un poquito de lo que se escribe acerca de lo que él pensaba en ese momento, pero él decide tomar un barco en otra dirección. No sé quién conoce la historia para ver, saber. Muy bien, aquí hay más gente que conoce a Jonás. Muy bien. Entonces él decide tomar ese barco, ya sabe la historia, ocurre una tormenta, detectan que el problema está en Jonás. Hay alguien que está desobedeciendo a los dioses, detectan que es él, lo lanzan al mar y dice la Biblia que la tormenta se detiene en el instante, en ese instante.
Pero Dios, que es tierno, compasivo, misericordioso y paciente, dice la Biblia que había provisto un pez que se tragara a Jonás. Y es donde sabemos que él estuvo 3 días y 3 noches en ese pez, que lo lleva al lugar donde tenía que ir, haber ido en un principio. Entonces aquí está Jonás nuevamente al principio de la historia, ¿no? Al principio de la encomienda. Él decide que no hay alternativa, entiende que no hay alternativa, comunica el mensaje al pueblo de Nínive y les advierte, vengo a decirles que Dios les va a destruir en 40 días. Así. Entonces, el rey de Nínive impresionantemente atiende esta advertencia y convoca un ayuno. Exige que todos los líderes, todas las familias, todas las personas comiencen un proceso de depuración, de arrepentimiento, que hagan ayuno, porque puede ser, dice el rey, puede ser que Dios se arrepienta y no nos castigue. Entonces, impresionantemente, el mensaje de Jonás fue escuchado y el pueblo fue arrepentido y Dios decide perdonar al pueblo. Pero entonces aquí ocurre algo interesante y lo que está descrito aquí en Jonás. Jonás, al ver lo que estaba ocurriendo, a ver cómo el pueblo había reaccionado y lo que Dios ahora le estaba diciendo, que era que no iba a destruir, él dice lo siguiente. Entonces le reclamó al Señor, Jonás al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres Un un Dios Dios misericordioso misericordioso y y compasivo, compasivo, lento para para enojarte enojarte, y lleno de de amor amor inagotable. inagotable, Estás dispuesto a perdonar y a y a no no destruir destruir a a la la gente. gente. Y aquí viene la parte más dramática de Jonás en la siguiente. Quítame la vida, Señor. Prefiero estar Estar muerto muerto y no vivo si lo que yo predije no no sucederá. sucederá. Aquí hay algo muy distinto a lo que vimos en Job, por ejemplo. En Job había un hombre que no entendía lo que estaba pasando. No cabía en la cabeza el hecho de que Dios fuera injusto. Él era un hombre justo, no era, según su perspectiva, él no merecía estar pagando las consecuencias de un pecado que no había cometido. Él no entiende a Dios y por eso lo increpa, por eso de alguna manera reclama y elabora una queja con mucha sustancia, porque él dice, no entiendo, yo necesito comprender lo que está pasando, no entiendo porque tú no eres así. Esto no se parece a lo que debería parecer. Pero aquí tenemos a un hombre completamente diferente. Jonás entiende quién es Dios. Él incluso lo entiende también que le había dicho, cuando entiende la comisión, dice, no, yo no voy a ir porque yo sé que tú te vas a arrepentir. Tú vas a terminar perdonando a toda esa gente y el que va a quedar mal soy yo, así que lo siento, búscate a otro, me voy. Y así él entiende. Entonces, fíjate cómo podemos estar en algún momento de nuestra vida, un poquito como Job, ¿sabes? Así, con mucha incertidumbre en nuestra vida, con muchas preguntas y para nosotros es muy difícil manejar la incertidumbre y ver allí, en medio de la incertidumbre, esa paciencia que Dios tiene con nuestras quejas sin fundamento. Pero en otros momentos estamos muy claros, como Jonás. Y lo que tenemos es una seria oposición a la voluntad de Dios. Es decir, yo no lo voy a hacer así. A mí no me parece que sea así. Y aquí está Job oponiéndose y además molesto con Dios porque Dios manifiesta misericordia. Él dijo, no, o sea, él prefería él tenía una angustia, pónganse un momentico en su lugar, ¿no? Porque él iba a quedar mal. Dijo, yo prefiero morirme. O sea que, imagínense, para sentirse mejor, él hubiese preferido destruir a esa gente y que yo, mira, para yo decirles, se los dije, en el más allá, pero no importa, lo voy a pronunciar en voz alta para yo sentirme feliz conmigo mismo. Entonces, qué terrible que a veces como anteponemos, ¿no? Nuestro propio bienestar y no entendemos la misericordia de Dios. O sea, somos de verdad muy ligeros en cómo Dios juzga a otros porque a veces nuestra reputación es la que está entredicha. Ahora, bueno, aquí para cerrar este punto de la misericordia que Dios tiene con otros, ¿hay otra lámina? ¿Se me olvidó? No, ok, ok. Sean misericordiosos también conmigo, por favor. Necesitamos entender que antes de nuestro... ya me acordé que era lo que iba a explicar. Ya, gracias. Dios tenía un plan con... Sí, pero
Con Jonás, gracias. Dios tenía un plan con Jonás. Originalmente era llevarlo al pueblo de Nínive, pero además, fíjense aquí cómo se manifiesta la paciencia de Dios. No solamente era hacerle obedecer eso, porque tenía un plan de rescatar a este pueblo, sino que Dios también estaba interesado en que Jonás entendiera quién era Dios y además acercarlo a su corazón, porque le da una lección, y esto ocurre en el capítulo 4 de Jonás, y que me parece increíble, porque Jonás se molesta, pero Dios no lo regaña ni lo desecha todavía, sino que trata de hacerle entender a Jonás qué es lo que está ocurriendo. Y ahí es donde ocurre el episodio de la sombra. Jonás está esperando que Dios lleve a cabo el juicio. Él dijo, yo no me voy a ir de aquí hasta que tú destruyas este pueblo, porque ya tú te me metiste en este lío, ahora destrúyelos. Y aquí me voy a quedar viendo cómo tú los vas a destruir. Pero había sol, muchísimo sol, dice la Biblia. Entonces él buscó un sitio para tener sombra. Y dice la Biblia que él estaba agradecido porque encontró una planta que había crecido de la nada y estaba ofreciéndole sombra. Así que él estaba esperando bravucona que Dios ejecutara el juicio, pero en una sombrita, ¿no? Así que estaba agradecido porque tenía esa sombrita. Aquí viene el corazón tierno de Dios. Dios permite que un gusano se coma esa planta y la planta muere. Al día siguiente Jonás está todavía esperando que Dios ejecute su juicio. No me voy a ir hasta que tú destruyas a esa gente, pero ya no tiene la sombra y se molesta. Vuelve a refunfuñar y a molestarse porque ahora no tiene la planta que le da la sombra. Y viene Dios y le dice, le enseña. Miren la paciencia y la ternura de Dios. Si tú te encariñaste con una planta que te ofreció una sombra solo por 12 horas y luego te dolió, te molestaste, te incomodó haberla perdido, ¿cómo yo no me voy a incomodar de perder a un pueblo con el que he caminado tanto tiempo? Entonces, miren el corazón tierno de Dios que no desecha, aun cuando, o sea, a todas queremos llevarle la contraria, aun cuando queremos daño para otros. Pero aquí vemos ese corazón tierno y paciente de Dios. Entonces, el punto número 4. Muy bien. Antes del punto número 4, hay algo importantísimo que mencionar y es que vamos a ver cómo hay una congruencia tan hermosa. Esa imagen que vemos allí, para los que no han venido a las enseñanzas anteriores, es una imagen que sacaron con inteligencia artificial de todas las conexiones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, todas las referencias cruzadas. Y son un número maravilloso. Ahora, quiero que vean cómo es de congruente el carácter de Dios en el Antiguo Testamento con el carácter de Dios en el Nuevo. Y esto me lleva al punto número 4. Dice, Dios es paciente con mi fracaso. ¿Quién es ese personaje que ven ahí? Pedro. ¿Por qué Pedro? Por los gallos. Se lo puse ahí para que tuvieran una pista. Muy bien, ese es Pedro. Y me llama mucho la atención el hecho de que, para los que no conocen la historia muy bien, Pedro es uno de los discípulos del Señor. Y Pedro tenía un carácter un poco explosivo. Él salía y decía cosas continuamente y falló al Señor en muchas oportunidades. Quisiera que ustedes me recordaran algunas de las fallas de Pedro. A ver, ¿quién me dice alguna? Vamos a ver si logramos llegar a 5. Algunas de las fallas de Pedro. Le mochó una oreja a Malco. Sí. Y esto ya tenía 3 años con Jesús y todavía andaba con el cuchillo por ahí lanzando a gente. Ajá, ¿qué más? Lo negó hasta con groserías. Pero no solamente lo negó, es que el día anterior, bueno, no, en la misma noche, él había dicho, cuenta conmigo, papá, para que salgan. Versión venezolano habla hoy, ¿no? Entonces, en ese momento, él estaba siendo arrogante, aún después de las advertencias del Señor. El Señor les dijo, ustedes me van a negar. Dios, por favor, Señor. O sea, imagínate el nivel de arrogancia. ¿Me explico? Es como que el Señor te está diciendo algo y tú dices, no, no es así. Es que yo, por favor. Arrogancia, prepotencia, orgullo y un montón de cosas nada más con esa frase. Pero antes de eso el Señor le dijo Satanás. ¿Se acuerdan? Y así varias veces Pedrito metió la pata un montón de veces. Y él era uno de los discípulos que estaba con él
en el monte de la transfiguración, en Getsemaní y en todo lugar, Pedrito estaba con el Señor. Así que el Señor tiene paciencia con el fracaso. Por eso, cuando yo fallo o cuando otras personas que disipulo fallan, mi corazón no puede ser el de juicio, condenación o descarte. Porque si fuese por descarte, yo ya estaría descartado. Dios ha tenido paciencia conmigo porque sabe que estamos en un proceso de santificación y transformación. En este sentido, me encanta ver no solamente este principio, sino el final. Después de que Pedrito dijo, cuenta conmigo para las que sean, papá. Tres doritos después o tres gallos, dependiendo de la versión que leas, él llegó al punto de negarlo y maldecir porque quería demostrar que él no estaba con Jesús. Pero ¿qué pasa después? Para mí lo que pasa después es peor, porque Pedro no solamente lo niega, sino que ahora se devuelve y abandona a los demás. Y se devuelve a su pueblo a pescar. Entonces Jesús, nuestro Señor, todavía no había terminado con Pedro. Así que Jesús se va a buscarlo, se planta en la orilla, haciéndole recuerdos a Pedro de cuando lo llamó por primera vez. Y pasa algo similar, lanza aquí, lanza allá. Cuando se da cuenta que había una pesca milagrosa, él se lanza al agua y comienza a nadar corriendo, figurativamente, para encontrarse con el Señor. Y cuando llega, mi Señor, al que amo y le sirvo, le preparó el desayuno. Si alguien nos rechaza, nos niega y se vuelve atrás, creo que ninguno de nosotros sería capaz de ir a preparar el desayuno. Le cocina el desayuno y luego le permite a Pedro decirle 3 veces, te amo, Señor, para poder borrar o redimir las 3 veces que Pedro lo negó. Esto es realmente hermoso. Entonces, cuando me hablan a mí de un Dios castigador y que está sentado en el trono esperando que te equivoques para lanzarte un latigazo, yo no lo puedo ver así. La palabra de Dios no lo describe así. Ahora, mira este verso que está en Lucas, que está antes para preparar el corazón de Pedro y creo que para mostrarnos a nosotros el corazón de Dios en medio de este problema. Dice así, Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear. No, les voy a pedir que me ayuden otra vez. Satanás ha pedido zarandear como si fueran trigo, pero yo, Simón, para que tu fe no falle, de modo que y fortalezcas. Escucha, esto está increíble. Es una cosa impresionante, porque no está diciendo que Jesús reprendió a Satanás para que deje a mis hijos tranquilos. No lo ató con 7 cuerdas de 7 colores para que no se soltara más nunca. No. Jesús permitió que Satanás lo zarandeara. Y en cambio oró por su fe para que no fallara. Eso que me dice a mí hoy. Jesús no detuvo el terremoto, ni detuvo la lluvia, ni detuvo las circunstancias, pero está orando por ti y por mí para que nuestra fe no falle. Amén. Eso está increíble. Y si entendemos eso en nuestro corazón, vamos a poder ver algo mucho más profundo. Gracias por tu aplauso. No estamos acostumbrados, pero está fino. Gracias. Lo digo porque ella dice, ¿por qué no aplauden? Y yo no, ellos no son así aplaudidores, pues tranquilo. Sin embargo, Tenemos paciencia. sí, tenemos paciencia con ellos, tú sabes. Sin embargo, a pesar de que no detuvo las cosas, oró para que nuestra fe no
fallara. Y eso es maravilloso. Ahora, escúchame, no quiere que tu fe falle porque Él quiere que cuando te arrepientas y vuelvas a Él, es decir, podemos movernos por las circunstancias, ¿cierto? Pero debemos arrepentirnos y volver a Él. Y cuando hagamos eso, el objetivo final es que tú vengas a casa de tu Padre y ahora fortalezcas a tus hermanos. Amén. Eso es filosófico, poético, glorioso, hermoso, maravilloso, profundo, explosivo y ¡guau! Aterrador. Mis hermanos, es hermoso el corazón de nuestro Dios y son gloriosos sus objetivos. Y cuando tú y yo estamos esperando que Él detenga la maldad, Él está orando para que después de la maldad tu corazón sea fortalecido. Es increíble. Ahora, mira lo que te quiero preguntar. ¿Dios te ha mostrado su paciencia aún en medio de cualquiera de estas circunstancias? Sufrimiento, cansancio, resistencia o fracaso. ¿Te la ha mostrado? Muy bien, compártelo con tu hermano. Un minuto. Sí, es aquí. Soy muy impaciente. 30 segundos. Diez. 5, 4, 3, Dos. 2, 1. Muy bien. El Señor está probando mi paciencia con ese reloj. Vaya que nos cuesta el atributo de la paciencia, ¿cierto? Sobre todo ahorita que estamos hiperestimulados a la actividad, detenernos y considerar los tiempos que toman cada cosa es un verdadero desafío. Pero consideremos algo importante, y este es el punto número 5. La paciencia de Dios tiene un propósito. Fíjense, lo voy a describir de una vez con la escritura que aparece a continuación. Romanos 2:4 dice así: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante Y y paciente que es Dios Dios contigo. contigo? Esa es la primera pregunta que hace Pablo. La segunda es, ¿acaso eso no significa nada para ti? Y la tercera dice, ¿no ves que La bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces, ahí está claro el propósito que enmarca por qué Dios es tan paciente. La primera es para que tú te des cuenta de lo bondadoso que es, de que descubras en Él todo el potencial, todo lo que Él depositó en ti, que lo descubras en Él, porque estamos hechos a su imagen. Él tiene un diseño específico para ti.
y lo vas descubriendo en la medida que tú te acercas y le reconoces. O sea, vas viendo lo bueno que es. Y aquí aprovecho para explicar algo rapidito. Por ejemplo, a los que somos papás, y en psicología lo estudiamos mucho, entendemos que la crianza funciona mejor cuando tú estás encargado de acompañar el desarrollo de un niño. Entonces sabes que es mucho más efectivo el refuerzo positivo que el castigo. Es decir, cuando tú reconoces lo bueno que hace y lo afirmas una y otra vez, eso se llama refuerzo positivo. Entonces, el niño cuando se siente que es visto en algo haciendo bueno y tú dices, oye, mi amor, qué hermoso que hiciste esto, te felicito porque además lo hiciste muy bien de esta manera y tomaste la iniciativa. Y, o sea, tú le haces ver todo eso. El niño naturalmente, por diseño, él tiende a repetir eso porque se siente afirmado. De la misma manera, nuestro Padre, en nuestro proceso de madurez de la fe, en nuestro proceso de fortalecimiento del carácter, Él quiere que tú descubras todo lo que tú tienes bueno que viene de Él, todo lo maravilloso que Él ha hecho en ti. Y de esa manera tú vuelvas a repetir esas cosas. Entonces, lo primero es eso, que te des cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo, pero con una finalidad, para que te arrepientas. Es decir, Él busca una transformación. El objetivo no es hacerse de la vista gorda o que Dios es lento, como dice en la otra escritura, sino que Él es paciente para que tú cambies. Y esto tiene unas implicaciones muy, muy prácticas, hermosas. Y es que nosotros entendemos que por más que querramos, por ejemplo, tú puedes desear, pero fervientemente tener plata ya. ¿Quién en algún momento dice, como, yo necesito plata, plata ya? A ver. Ahora, Ajá, ahora, ahora. y si lo deseas, y si lo deseas demasiado, 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 lo tienes. ¿Qué hace falta para poder tener mucha, mucha plata? Hace falta muchas cosas, ¿cierto? Trabajar es... ¿Quién ha trabajado mucho, mucho y no ha tenido mucha plata? Lo cual quiere decir que no solamente hace falta trabajar, hace falta muchas cosas. Hace falta disciplina, hace falta constancia, hace falta trabajo, hace falta oportunidades, propósito, hábitos, hace falta un montón de cosas. Y adivine qué se necesita para que todo eso ocurra. Tiempo. Tiempo. Entonces, el proceso, Dios es paciente porque sabe que tu transformación requerirá mucho tiempo. Tú puedes desear ser un buen cristiano, pero eso es un camino angosto que te va a llevar por muchas cosas. Entonces, la paciencia de Dios es precisamente ese espacio que Él te da para que tú progresivamente vayas transformando y de la misma manera espera que tú seas paciente con otros. Porque es increíble, pero para nosotros queremos paciencia y queremos que nos entiendan, pero cuando el otro lo repite, yo le digo, los papás somos unos expertos en eso, te lo digo una sola vez y no quiero volver a repetírtelo. Ordena tu cuarto. ¿Cuántas veces tenemos que decirle a nuestros hijos que ordenen su cuarto, amados papás? Toda una vida, ¿cierto? Qué terrible. Pero bueno, parte de la paciencia que el Señor está obrando en nosotros. Y la siguiente escritura, hay una más, ¿verdad? Era eso. Ah, era esta. Ajá, ahí está. Aquí está. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como Como algunos algunos piensan. piensan. Al contrario, es paciente Por por amor amor a a ustedes. ustedes. No quiere que nadie Sea sea destruido. destruido. Quiere que todos Se arrepientan. Entonces aquí está un Dios que conoce todo, que ve todo, que sabe que las cosas toman tiempo y manifiesta la paciencia, pero porque lo hace por amor y para que nosotros podamos proceder Al arrepentimiento. al arrepentimiento que nos va a llevar finalmente al plan de Él, a una vida maravillosa. Entonces, esa es la primera conclusión. Amén. Ay, sí, sí. Muy bien. Y como conclusión de este tiempo hermoso en el que hemos estudiado el carácter paciente de nuestro Dios, yo quería mostrarles una escritura que está en Nehemías, donde Nehemías está haciendo básicamente lo mismo hasta su tiempo, analizando lo que había pasado y volviendo a hablar del mismo
punto. Dice, sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. Está describiendo la conducta del pueblo de Israel hasta ese día. Y dice, siguiente en el mismo versículo 17, pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. Pausa. ¿Se dan cuenta que todos los profetas están volviendo a citar la misma descripción que Dios hace de sí en Éxodo? ¿Se dan cuenta? Ellos dicen, tú eres esto que tú mismo dijiste. Pero lo que me llama la atención es que al terminar la última línea que ven allí, está hablando de en la práctica, no la descripción teológicamente correcta, sino la demostración en la práctica. El pueblo hizo todo eso y tú no los abandonaste. El pueblo hizo todo eso, pero tú permaneciste fiel. Y eso otra vez me lleva a toda la congruencia bíblica, hablando del carácter de nuestro Dios. No es que era diferente en el Antiguo Testamento. Él es el mismo Dios. Eso me lleva a lo que dice acerca de Cristo, Romanos. Romanos dice, porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni los porvenir, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciencia de Dios tiene un objetivo, y es que tú permanezcas en Cristo y que lo hagas por amor. Porque si hay alguien con esta característica, con esta paciencia, con este amor, con esta constancia, ¿sabe? A todos los que hemos sido rechazados en esta vida, tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esta idea de que me tengo que portar bien para que no se vayan. Tengo que hacer las cosas bien para que no me dejen. Tengo que hacer las cosas bien para que me acepten, para que agrade, para que puedan tener una relación conmigo. Pero Dios está contigo en tu peor momento. Exacto. Y eso hace que cuando tú entiendas esto, tú digas, nadie me ha amado como Dios. Por eso ahora yo quiero corresponder ese amor que me ha dado. No se trata de quién soy, no se trata de cuánto performance puedo dar, no se trata de qué tan bueno soy, se trata de que Él es bueno y que Él es fiel. Y cuando yo lo conozco, no me queda otra más que enamorarme y corresponder su amor. Y cuando eso es así, ya no hago las cosas por miedo al castigo. Porque el que teme al castigo no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando ya yo estoy aquí por amor al Señor, que ha sido bondadoso conmigo, que me ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito, o sea, que Él me ama de esa forma y que yo lo veo a Él con tal claridad, entonces no me queda más que darle lo mejor de mí. Por eso hablamos de quién es Dios. Por eso la temporada es conozcamos al Dios que adoramos. No nos quedemos con los cuentos chimbos religiosos que nos han vendido. Necesitamos conocerlo a Él. Necesitamos verlo a Él. Porque si lo vemos y si lo conocemos, le vamos a dar lo mejor. Amén. Esto no se trata de religión. No se trata de darle... eso quiere decir palabra cierta, no, mentira. Esto no se trata ni siquiera de que me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Exacto. ¿Me explico? No se trata de que yo voy a hacer esto para que Dios bendiga mi matrimonio o mi familia o mi negocio o mi ministerio. Se trata de que Él ya me ha bendecido con toda bendición en Cristo. Y ahora que soy una persona bendecida, quiero vivir para darle gloria a aquel que me bendijo. Quiero darle lo mejor de mí.
No hay una presión de ser aceptado o rechazado. Hay una maravillosa revelación de quién es Dios, de que Él no se va, de que Él no se aparta. Y cuando yo entiendo eso, ahora yo quiero estar lo más cerca posible de ese Dios. Y cuando digo que no a las tentaciones de este mundo, no lo hago por temor al castigo, ni lo hago para vencer al diablo. Lo hago porque conseguí una piedra de gran valor que es mucho más valiosa que cualquier cosa que este mundo me pueda ofrecer. Así que no pierdo nada con decirle que no a las tentaciones y a lo que este mundo ofrece, porque en realidad estoy ganando mucho más la sonrisa de aquel que me creó, la sonrisa de aquel que me ve con amor, la sonrisa de aquel que plantó su espíritu en mí, el placer de aquel que fue rechazado por los que vino a rescatar, pero ahora recibe gloria de su iglesia, ahora recibe adoración de corazones que lo conocen, recibe bendición de aquellos que le aman. Entonces esto es mucho más que un asunto de religión o de temor. Esto es un asunto de justicia, de darle a Dios lo que Dios merece. Amén. Porque Él merece gloria, honra y alabanza. Si tú quieres darle a Dios lo mejor de lo que le puedas dar, yo te invito a ponerte de pie, que quiero orar por ti para cerrar. Y escúchame, después que oremos por ti, como dice la palabra, después que te arrepientas y vengas y seas fortalecido, ahora fortalece a tus hermanos. Es decir, vamos a orar por ti, pero después de eso quiero pedirte que seas parte de lo que Dios está haciendo y te tomes un tiempo para orar por tus hermanos. ¿Está bien? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y paciencia para con nosotros. Señor, te queremos pedir que nos reveles cada día más ese atributo único que te describe, Señor. Porque además reconocemos que hemos estado en diferentes estaciones de las descritas hoy. A veces hemos sido presa del dolor, de la incertidumbre, Señor. Pero reconocemos tu paciencia para con nosotros en esos momentos. Ayúdanos a confiar cuando no entendemos. Ayúdanos a depender de ti cuando no sabemos cómo digerir lo que estamos viviendo, Señor. Aumenta nuestra confianza y nuestra fe para honrar tu nombre, para honrar tu paciencia en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a transitar otros valles, Señor. A veces cuando sabemos lo que nos toca hacer, pero es difícil, Señor, porque tenemos temores, porque tenemos experiencias previas, prejuicios, emociones y muchas cosas que sabotean ese proceso. Pero tú que nos conoces y nos creaste, Señor, manifiestas ese amor, esa gracia. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy se rompa todo lo que nos limita a verte tal cual tú eres, Señor. Que nuestro amor sea más grande, que tu voz sea más fuerte, que tengamos la determinación de caminar la senda que tú has trazado para nosotros, aun cuando sea más larga, aun cuando sea más lenta, aun cuando sea desconocida, porque vamos de tu mano. En el nombre de Jesús llegaremos porque vas delante de nosotros, Señor. Enséñanos a caminar de tu mano en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, y oramos para que podamos ser enamorados de ti. Amén. Que no estemos aquí solo por lo que vamos a recibir, sino que estemos aquí por ti, Señor. Purifica las intenciones de nuestro corazón. Borra cualquier vestigio de religión que no es la correcta, de cualquier asunto de normas, reglas y preceptos, y haz que volvamos al primer amor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo velo que nos impide verte tal cual eres, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria. Señor, ayúdanos. Despiértanos, enamóranos y glorifícate en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora, mi hermano, ayúdame a orar por tu hermano, porque para eso estamos aquí, no solo para recibir nosotros. Busca a alguien por quien puedas orar y levanta tu voz. Yo oro por ti, tú por mí. Yo oro por ti, usted ora por mí. Señor,
Señor, gracias por Elías. Bendícelo, ayúdalo, fortalécelo, llénalo de tu Espíritu Santo. Dale paciencia con sus papitos y sus mamitas. Amén. Ahora por mí. Y Señor, te pido por Dulce, ayúdala. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en medio de la dificultad. Que podamos conocer a Dios, que es paciente, que es bendito por los siglos. De nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Pueden tomar sus asientos. Le damos gracias a nuestro Dios porque siempre nos da una nueva oportunidad. Tenemos esperanza, redención en Él. Y bueno, vamos a entrar a nuestro tiempo de generosidad, donde el Señor nos da una oportunidad de participar de su corazón generoso, dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si alguno de ustedes trajo sus diezmos y ofrendas en efectivo, puede levantar su mano y los servidores le harán llegar un sobre para que usted lo pueda hacer. En pantalla están las formas digitales de hacerlo, recordando que esto es un beneficio para nosotros, poder participar del corazón generoso de nuestro Dios. Y cuando confiamos y damos nuestros diezmos y ofrendas, el Señor nos permite, nos abre puertas de prosperidad, no para lucro y acumular riquezas, sino para poder tener mayor capacidad de bendecir, recordando que estos recursos sirven para sostener esta casa, para poder sostener a aquellos que predican el Evangelio, tanto acá como en otros lugares, y también para apoyar y soportar económicamente a nuestros hermanos en necesidad. Entendiendo esto, vamos a orar en este momento. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde, Señor, de adorarte y exaltarte a través de nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Ayúdanos a entender que esto es un acto de adoración a ti y también un acto de confianza a ti, Señor, y también que este recurso pueda realmente ir, Señor, a donde tiene que llegar y da sabiduría a aquellos que administran este recurso para que lo hagan con probidad, con santidad y con la responsabilidad que ellos requiere. Oramos para que sigas prosperando a mis hermanos, para que puedan cada vez dar mayor aporte, para que este recurso pueda llegar a más personas y lograr todos los planes que tú quieres para con nuestra congregación con este recurso, Señor. Y oramos por aquellos de nuestros hermanos que aún queriendo participar, Señor, no lo pueden hacer o les cuesta por dificultades económicas. Abre puertas que nadie puede cerrar, cierra puertas que nadie puede abrir para que les prosperes, para que puedan tener un trabajo en el cual ellos puedan participar de este tiempo. Gracias, Rey, por esta oportunidad que nos das. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.